Y ahora sí, retomamos con este pequeño ejercicio, que este sí va a quedar bien grabado, que nos va a servir para hablar un poquito de redes, porque la pregunta es, ¿entra redes o no? Y es que ya entra elementos notables, y si entra elementos notables, ya redes ya está, es redes, es eso. Ah, qué justo que llegó ahí. Bueno, miren, cuando trabajamos con subconjuntos de hasta 2 elementos, el cálculo de los supremos e ínfimos se resuelve de una manera súper práctica y dinámica. Y de hecho, lo que ocurra con estos subconjuntos de 2 elementos es lo que nos va a permitir reconocer si una relación de orden es o no red. Pero bueno, vamos a estudiar este pequeño subconjunto de 2 elementos. Vamos primero con la idea de máximos y mínimos, mejor dicho, maximales y minimales. Recuerden esto. Acá hay una pequeña división, porque la mecánica de estos 4 difiere bastante de la de estos 4. Cuando calculo en subconjuntos, o sea, en estos, yo me voy a concentrar únicamente en lo que ocurre dentro del subconjunto. Entonces, maximales son aquellos elementos del subconjunto que no tienen nadie que esté después que ellos, que no tienen sucesor. Entonces, si ustedes se concentran en F, podrían decir, y después de F viene G, tiene sucesor. Pero no ocurre ese análisis porque en el subconjunto D, G no está. Entonces, esa comparación de que G está después que F, no la puedo hacer. Yo solamente tengo visibilidad de F y de E. Por ese motivo, acá dentro del subconjunto, después de F, no tengo a nadie. Como no hay nadie después que F, después de F, F es maximal. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió? Dígame si no se entendió. Sí, se entendió, se entendió. Listo, buenísimo. Y de la misma forma diría lo mismo de E, porque después de E no tengo nada. Listo, son los dos maximales. Máximo es aquel maximal que es único. Y acá tenemos 2 maximales, así que no existe máximo, porque son máximo cuando hay único maximal. Con los minimales pasa algo similar, solo que mirando para abajo. Son los elementos del subconjunto que no tengan a nadie que los preceda. Sí, C precede a F, D precede a F, pero no están en el subconjunto. Así que dentro del subconjunto no hay nadie antes que F y tampoco hay nadie antes que E. Por eso, ambos también son minimales. Y como son 2 los minimales, no existe el mínimo. Existe el mínimo cuando hay un único minimal. Y acá un detalle que no sé si lo habrá comentado Héctor la clase pasada. Cuando hay elementos que son maximales y minimales en simultáneo, a esos elementos se los llama aislados. Los escucho a ver si preguntan algo de esto. Profe, Sí. entonces si el minimal solamente fuera 1, ese elemento sería mínimo. Correcto. Así es, Diego, sí. Sí. Así como vos decís. Bueno, seguimos. Y acá arrancan las cotas. Como ya les dije, acá hice una línea porque la mecánica acá cambia. Igual vamos a la mecánica tradicional y después vamos a aplicar una particular para los subconjuntos de 2 elementos, que es muy simpática. A ver, podríamos haber planteado de otra manera esto. Bueno, sí, va a estar bien, va a estar bien. Va a salir todo bien. Sí, sirve como ejemplo. Quizás no sea el más claro, pero va a funcionar bien. Bueno, cota superior. Acá, en este conjunto, en estos elementos destacados, los que van acá no tienen por qué ser únicamente los del subconjunto. Podrían ser cualquiera de todo el diagrama de Haas. O sea, acá, cota superior podrían ser C, B, G, todos los demás. Pueden serlo. Claro, para hacerlo tienen que cumplir algunas propiedades particulares. Para hacer cota superior, tenés que ser un elemento de este diagrama que cumpla con estar, si es cota superior, tiene que estar después que F y también después que E. O sea, tiene que estar después que todos los elementos del subconjunto. Después que todos los elementos del subconjunto.
Entonces la respuesta rápida es decir G. Ah, pero G está fuera del subconjunto. Bueno, no importa. Es lo que dije inicialmente. Cota superior, si es cota, puede ser elementos que estén fuera del subconjunto. Pero tienen que cumplir con que ese elemento tiene que estar después que E y también tiene que estar después que F. Y es algo que ocurre. Fíjense que G está después que E. Tiene conexión. G está más arriba que E. Y tiene línea. G está después que F. Porque justamente está esa conexión que les dice después de F viene G. Está más arriba. Toda relación de orden se puede hacer. Permite ese sentido de lectura. Un elemento estar después que otro. Sí, ahí me hice un poco de sombra. Bueno. Profe, Sí. pero ¿eso es porque E y F son maximales o con cualquier elemento Cualquier. del conjunto si hubiera más? Ya no importa si son maximales o no. Ya es un análisis propio de las cotas superiores. Por eso le puse esta línea acá. Está bien, Ya. esto pues por un lado y esto va por el otro. Hay algunas cosas que están en común. Obviamente hay unos resultados que si acá te pasa un supremo, entonces acá vas a encontrar algo que se condice. Pero son estudios por separado. Y profe, si el subconjunto D fuera E, F y C, ¿seguiría siendo cota superior G? ¿Cómo? Si el subconjunto D fuera... Bueno, ese que tiene E, F y la C. Y la C. Buen punto. Si fuera... A ver, vamos a tratar de escribirlo. Lo vamos a hacer acá rápidamente, ¿eh? En el subconjunto E. Vamos a llamar subconjunto E. El compañero propone esto. Por acá. Por acá. Y por acá. Ahí lo ensucié todo al azul. Este subconjunto es E. Lo acabo de inventar. Ahora si quieren lo complementamos con maximales, minimales y todo lo demás. Vamos a poner acá en E. El subconjunto E. Tiene 3 elementos. Ya cuando tiene 3 elementos... Es como lo que estaban haciendo la clase pasada. Yo agarré uno de 2 elementos porque me iba a servir para hablar de redes. Pero bueno, hacemos un poquito de... Retrocedemos un poquito. Cota superior y supremo. Vamos por cota superior. C, F y E como elemento del subconjunto. ¿Quién es cota superior? G. Por el mismo motivo que acá. G está después que F. G está después que E. Y G está después que C, porque fíjense que hay conexión. Obviamente tengo que venir de acá hasta acá y de acá hasta acá. Pero tengo conectadas C con G en un único sentido. O sea, puedo ir de acá hasta acá, siempre yendo de abajo hacia arriba. La idea de las conexiones no es decir, voy para arriba y bajo. Por ejemplo, acá C con la letra D no son comparables. Porque yo de C no puedo ir hasta D. Tengo que venir para acá y después de acá retroceder. Son comparables cuando vos los podés conectar yendo en un mismo sentido. C con G son comparables. Y C está por debajo de G. Por lo tanto, G viene después de C. G después de F, G después de E, G después de C. G es cota superior. ¿Se entendió? Sí, me Y pregunto la cota inferior sería C. Perdón, ¿sería C qué cosa? ¿Qué cosa La sería cota C? inferior. Cota inferior. Ahora vemos lo de cota inferior. Puede ser, cota inferior. Cota inferior, ahora lo pregunta hacemos. del subconjunto D. Ajá. A ver, Pereira, seguí, Pereira. No te escuché entero, Diego. Decilo de vuelta si podés. Sí, se cortó todo. Mi pregunta venía porque C no estaba conectado con E. Por eso lo preguntaba. Muy buena observación. Está bueno eso. Bueno, en realidad el análisis de la cota superior no está terminado en ninguno de los dos casos. Está bien lo que planteas. Vamos a seguir. Yo acá hice un parate de este y analicé acá, pero no terminé ni acá ni acá. Vamos a seguir acá. Volvamos con estos dos elementos. G está después que F y también que E, por eso es cota superior. Pero eso no significa que sea única. Tengo que seguir fijándome quién más. ¿Pueden ser cota superior alguno de los elementos del subconjunto? La respuesta es sí, pueden serlo. Pueden ser cualquiera, incluso lo del subconjunto. Pero para hacerlo, por ejemplo, si me concentro en F, F tiene que estar después que E. Y no pasa eso. F
Fíjense que es incomparable con E. Están a la misma altura hablando de, no sé, del dibujo. Pero en realidad yo para ir de F a E tendría que subir y después bajar. Correr con dos sentidos distintos. No son comparables. Significa que F no está ni después ni antes que E. Eso pasa. Por lo tanto, F no es cota superior. Porque son incomparables. Y lo mismo pasa con E. E debería estar después que F. Y no son incomparables. Así que no va más. Podría probar con D. Sí, D también podría ser cota superior. Pero fíjense que D está antes que E y antes que F. Y yo con las cotas superior me tengo que fijar los que están después. Así que los que están abajo del conjunto no van a ser nunca cotas superiores. Por lo tanto, acá la única cota superior es G. Vamos a lo que dice el compañero. En el conjunto E, que tiene este elemento también ahí. Acá la cosa se pone un poquito más interesante. Porque cuando estudian, obviamente G es cota superior porque está después que estos tres. Pero después se van a fijar si E, F o incluso la misma C puede ser cota superior porque podrían serlo. Cuando empiezan con E, ya ven rápidamente que E no está después que F, ni E está después que C. Ninguna de las dos cosas cumple. E no está después que F, E no está después que C. Por cierto, cuando analizan un elemento como cota superior, también están implícitamente estudiando el rulo. E está después que sí misma, porque acá hay un rulo que está implícito. Nada más que ni lo analizamos, nos fijamos con los demás, pero también lo estaríamos haciendo. E no está después que F, E no está después que C, por eso E no es cota superior. Pero cuando agarramos F, F está después que sí mismo, F está después que C, ese sí lo cumple, F está después que C, casi que F es cota superior. Para hacerlo, F tendría que estar después que E. Y eso es algo que no ocurre. Por eso F tampoco es acá cota superior, pero estuvo cerca de serlo. Porque F sí estaba después que C. ¿Se entendió eso? Diego creo que había preguntado. Sí, profe, ahí se entendió. Y gracias. Bien, buenísimo. Está bueno tu ejemplo. Bien. Vamos a ver lo que es supremo e ínfimo, vamos a recordarlo. En este caso es simple la idea de supremo. Sí. Entonces, para que un conjunto sea cota superior, tiene que estar por encima de todos. No, por ejemplo, entonces E y F no son cota superior de C. Dijiste primero, tiene que estar por encima de todos. Digamos que sí, pero por más que esté dibujado por encima, tenés que asegurarte que tenga conexión, que tenga las aristas. Guarda con eso. Y después lo último que dijiste no te entendí. O sea, no importa que F y E estén por encima de C, porque hay alguien más que está por encima de ellos. Entonces eso no los hace ser cota superior. Sí, son incomparables en realidad. F y E. A ver, tendríamos... Ahora igual vamos a plantear otro ejemplo y van a ir quedando más claras las dudas. Bueno, te escucho, Albornoz. Sí, con respecto a lo que dijo mi compañero recién. Si E, por ejemplo, no existiera, entonces F sí podría ser cota superior en ese caso. Correcto, así como dice Diego Albornoz. Si la E no hubiera sido elemento del subconjunto, F hubiera sido cota superior. Así es. Ahora lo vamos a plantear. Vamos a armar un par de ejemplos con dos elementos y van a ver que se van a cumplir cosas que ustedes están diciendo. Vamos a cerrar este. Después a este ley lo voy a borrar porque es un ejemplo con 3 elementos y yo quiero trabajar con 2. Pero bueno, para recordar lo anterior sirve. Supremo. La definición de supremo puede resultar contradictoria porque de todas las cotas superiores, no la más grande, sino la menor. De todas las que están arriba, la que está más abajo es el supremo. No es el más alto de todos, sino de los que están arriba, de las cotas superiores, la menor. Como en acá tenemos una única cota superior, el resultado es trivial. Porque G es la única cota superior. Ahí no hubo gracia, no hubo chiste acá. Fue fácil. Vamos a las cotas inferiores, así retomamos lo anterior. Cota inferior. Incluso acá puede ser interesante la cota inferior. Vamos con estos dos. Está buena esta parte.
son todos los que están antes que F y que E. Que están antes. ¿Quién está antes de E y de F simultáneamente? Atentos D. acá. D, por supuesto. D está antes que E, D está antes que F. ¿Quién más? A y B. A y B, correcto. Tanto A como B, A y B están antes que F. Fíjense que si bien acá no hay conexión directa dibujada, yo voy de B a D y de D voy a F. Voy subiendo. Así que conexión hay. Estos son... Recuerden que es un JASE. Si ustedes pueden ir de B a D y de D a F, significa que en el dígrafo existe conexión entre B y F. Pero que JAS no te lo dibuja porque justamente es un diagrama de JAS. Los elementos que se relacionan, bueno, cuya relación se puede interpretar a través de la propiedad transitiva, no es necesario dibujarlos. De hecho, no hay que dibujarlos si es un JAS. Así que esto 2 va. ¿Qué pasa con C acá? ¿C es cota inferior de EF? No. No. Correcto. Miren, para que vean el análisis que hice, lo voy a escribir a C y lo voy a tachar para que vean que lo analicé y me di cuenta que no. Porque C está antes que F, pero para ser cota inferior, C también tiene que estar antes de E. Y no está. Fíjense cómo cambian la forma de conectar. Porque uno puede decir acá, pero B con F no tienen conexión. No, sí, tienen conexión. De acá para acá y de acá para acá. Voy subiendo y cada vez estoy más cerca. En cambio C es incomparable con E. Incomparable significa que yo no lo puedo conectar únicamente subiendo. Fíjense, subo y de acá subo y para poder llegar a E tengo que bajar. También tengo que ir en contramano. Cuando te hago eso es porque son incomparables. Así que C no es cota inferior. Este está bueno. De todos estos, ¿quién es el ínfimo? A y B. No, ¿No sería D? no es B, no es A y B, tampoco es A. No, D. D de dedo, sí. Igual que en el caso anterior, las cotas el ínfimo no es el que está más abajo, es de lo que está abajo el que está más arriba. Es el máximo de las cotas inferiores. Entonces, si estos tres son cotas inferiores, el que está más arriba es el ínfimo, justamente D. D es el ínfimo. Listo. D es ínfimo. Línea por acá. Bien, eso estuvo bien. Fíjense que hubiera sido un problema tenerlos invertidos a estos, porque no íbamos a tener uno que esté más cerca. Bueno, ahí me podría llegar a complicar, así que no voy a ahondar en eso. Ahora en los próximos ejemplos va a quedar más a la vista. Ahí seguimos. Ahí va. Bien, continuamos. Vamos ahora al ejemplo este que propuso el compañero, que tiene 3 elementos. Cota inferior e ínfimo necesitamos. Son 3 elementos lo que tenemos. Cotas inferiores. Taca, 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 taca. ¿Puede ser D cota inferior ahora que agregamos a EF, agregamos C? No. No. Claro, acá ya no, porque D no está antes que C. Así que ahí para atrás fue D. ¿Puede ser A cota inferior de este subconjunto? No, tampoco. Tampoco, porque de vuelta A no está antes que C, es incomparable, y tampoco es B. Entonces ahí falló la cosa. ¿Podría ser C? Bueno, C podría serlo, pero para hacerlo C tendría que estar antes que F y C tendría que estar antes que E. Y eso no ocurre, C no está antes que E, ya lo acabamos de decir, son incomparables. Entonces, cuando me puse a estudiar en este caso cotas inferiores, descubrí que no hay cotas inferiores. Esto me dio el conjunto vacío. Y sí, el conjunto vacío. Es un caso muy particular. Estas 3 cumplen con EF, pero no cumplen con C. Y C cumple con F, pero no cumple con E. Sí, son casos particulares. Estaba bueno ese ejemplo. Por lo tanto, tampoco existe ínfimo. No existe ínfimo porque no existen cotas inferiores, no por otro motivo. Vamos a armar 2 ejemplos más. Vamos a terminar de hacer maximales, minimales para todo este. Maximales para ese conjunto, ¿cuáles van a ser?
Ahí está, ya lo recargué. Maximales para el conjunto E. G. Ahí vamos. Alguien escribió en... Podría comprobarse... Ah, perdón, recién acabo de ver un mensaje de Taborda. Podría comprobarse con R o R. Ah, sí, quedó del ejercicio anterior. Sí. Ahí vamos a ver, ahí escribimos. Sí, maximales. Sí, maximales, ¿cuál decís que es? Conjunto de maximales de este subconjunto. Conjunto G. ¿E con F? Es seguro, porque después de E no hay nadie. Después de F está G. Y después de C está F. Así que son estos dos maximales. Máximo no existe. Máximo no existe porque tiene que ser único. Ahora cambia para minimales. Acá cambia la onda en los minimales. ¿A quiénes son minimales acá? Sí. C, correcto, porque antes de C no hay nadie. Antes de F está C, así que F no es minimal. Pero antes de E en el subconjunto, ¿hay alguien? No. Así que E de vuelta es minimal. En este caso, E es aislado. Fíjense que E es maximal y minimal en forma simultánea. Por supuesto que no existe mínimo. No existe mínimo. Es un buen ejemplo. ¿Listo? Fibrón verde. Vamos a tomar el subconjunto con los elementos. Vamos a llamar subconjunto F, que va a tener los elementos D y F minúscula. D y F minúscula. Pero ahora vamos a empezar a hacer magia. Cota superior, supremo. Cota inferior, ínfimo. Ahí está. Cuando trabajamos con dos subconjuntos, vamos a tener mecanismos, incluso una notación para resolverlo más rápido y expresar todo esto de una forma más ágil. Pero bueno, vamos acá primero a lo que nos había quedado del ejemplo anterior. Fíjense que en el subconjunto E con F tenemos tanto supremo como ínfimo. En estas circunstancias, que tenemos supremo e ínfimo, podemos calcularlos de una forma más rápida, trabajando visualmente con la representación gráfica. Y es así. Cuando yo quiero calcular, estoy viendo de qué forma me queda más cómoda. Esperen que tengo que girar así. Ahora sí, por más que les dé un poco la espalda. Yo tengo estos dos elementos que son incomparables. Si quiero calcular el supremo entre ellos dos, lo que termino haciendo desde la interpretación geométrica es ver cuál es el lugar más cercano en que estos dos se encuentran yendo para arriba. ¿Ven? Están en E, están en F. Quieren juntarse a jugar, porque bueno, no tienen conexión a red. Entonces este tiene la PlayStation y este tiene el Blu-ray de algún juego, del FIFA. Ese no falla. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, se juntan en el lugar más cercano para jugar. Bueno, vamos a la casa de G. Listo, nos juntamos en la casa de G. Pobre G, nos tiene que aguantar. Es eso. Es el lugar más cercano yendo para arriba, los dos. Eso es el supremo. ¿Sí? De hecho, esto mismo se puede llegar a calcular de esta manera. Como E supremo con F. Hay hasta una operación, ¿ven? El oeste se puede interpretar como el supremo entre el subconjunto que tiene como únicos elementos a E y F. Lo van a encontrar en el apunte. Es otra forma de indicar que se calculó el supremo. O también se puede escribir como supremo para el subconjunto E con F. Es eso. Como son subconjuntos de dos elementos, uno toma ciertas libertades y lo resuelve incluso gráficamente. G. Fíjense que si calculo supremo pensando en dónde me encuentro yendo para arriba, ¿dónde se encuentran estos dos si tienen que ir para abajo? ¿Dónde se encuentran? En D.
En D, claro. Entonces D es justamente el ínfimo y se puede escribir como de esta manera. E ínfimo con F, E ínfimo con F. En algunos apuntes, en vez de usar el símbolo este de la I lógica, le ponen un por o le ponen un por con un circulito. Y a este le ponen un más con un circulito. Significa supremo. El supremo entre E y F es D. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque hicieron todo este cálculo con las cotas superiores y todo lo demás. O porque lo interpretaron así gráficamente. El lugar más cercano al que se encuentran yendo hacia abajo. Espectacular. Bueno, se puede escribir así o también se puede escribir como ínfimo entre, abren una llave, E, F. F. Entonces, de esa manera se puede calcular de una forma muy, muy rápida. Esto que dice acá no se puede hacer acá porque el subconjunto E tiene 3 elementos. Y lo que hice recién es para subconjuntos de 2 elementos. Que es justamente lo que nos interesa cuando trabajamos para definir si es o no red. Bueno, vamos a esta última parte. Cotas superiores e inferiores de este subconjunto que es F, que tiene únicamente a D y a F. O sea, estos dos estamos agarrando ahora. Esto es F, subconjunto F. Son únicamente 2 elementos, pero que son comparables. Una muy clara ventaja a la hora de calcular. Así que, bueno, vamos a hacer por última vez lo de cota superior e inferior. Porque después vamos a calcular supremos e ínfimos directamente con nuestros dedos. Entonces, ustedes tienen este subconjunto. Cotas superiores. ¿Quiénes son cotas superiores de estos dos? G. Bien, cota superior es G. ¿Por qué G está después que F? G está después que D. Perfecto. Entonces, cota superior, G. Correcto. Pregunta. ¿E puede ser cota superior de F? No, porque no está relacionado con F. Correcto, son incomparables con S. Así que E no puede ir. Pero F, ¿puede ser cota superior de F? Sí. Correctísimo. Así es tal cual. F puede ser cota superior. Porque de hecho, F está después que D. Y F está después que sí mismo también. Porque tiene un rulo que Hasse no lo dibuja, pero que existe. Así que sí. Tenemos 2 cotas superiores. Entre G y F, ¿cuál es el supremo? Si existe, ¿no? ¿No sería G? No. No, Supremo es el que está más cerca. Es el más cercano. Sí, G es el que está ahí, es el más capo. Pero el supremo es, de los que están arriba, el que está más abajo. Por ese motivo, fíjense, de vuelta la misma analogía. Este tiene el Blu-ray del FIFA y este tiene la PlayStation. Ya ni deben usar eso, pero bueno. Y este tiene la PlayStation. Entonces, se quieren juntar a jugar. Tienen un colectivo que unen sus casas. Entonces, si por algún motivo llega primero el colectivo que va en este sentido, se van a juntar en la casa de F. No tienen que ir a la casa de otro. ¿Por qué digo toda esa analogía? Es lo mismo que dije recién cuando calcularon el supremo entre estos dos. El supremo entre estos dos era el lugar más cerca donde se encontraban estos dos yendo para arriba. Ahora, si estos dos se quieren juntar yendo para arriba, se podrían ir a juntar a la casa de G también. Porque no sé, capaz que es más cómoda la casa de G. Pero este se tiene que tomar 2 colectivos y este se tiene que tomar un colectivo. Y son 3 viajes. En cambio, si quieren recorrer la menor cantidad posible, lo más fácil es que D se venga para lo de F. ¿Ven? Es el lugar más cercano donde esos 2 elementos se encuentran yendo para arriba. Supremo, ¿ven? F. F que hicimos y es el supremo entre F supremo con D. ¿Ves? Supremo entre F y D, el mismísimo F. Esto ocurre cuando los elementos son comparables. Cuando son incomparables, como ocurría acá, se van a ir a juntar en la casa de otro, de un extraño, de un tercero. Pero cuando son comparables, se van a visitar entre sí porque tienen un colectivo que los acerca. Eso, cuando los elementos son comparables, siempre vamos a tener supremo y también siempre vamos a tener ínfimo. Pero bueno, vamos a calcularlo. Cotas inferiores para este subconjunto. Cotas inferiores.
inferiores. ¿Puede ser A cota inferior? Sí. Sí, A puede ser. Probemos. A está antes que D, A está antes que F. Buenísimo. B está antes que D, B está antes que F. Así que B también. C está antes que F, C está antes que D. No, C no está antes que D. Así que C no es cota inferior. Pero D también es cota inferior. Porque D está antes que F y D está antes que sí mismo porque tiene bucle. De entre estos tres elementos, que son las cotas inferiores, la máxima, la que está más arriba, va a ser el ínfimo. D. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, pero era un subconjunto de dos elementos. Lo podría haber calculado en forma geométrica, gráfica. Esto lo que hicimos fue el ínfimo entre F y D. Ínfimo entre F y D. Supongan que ahora andan más rápido los colectivos que van en este sentido. ¿Cuál es el lugar más cercano donde estos dos se pueden juntar? Y en la casa de D, porque hay un colectivo que lo lleva directamente. Cuando los elementos son comparables, el supremo es el que está más arriba y el ínfimo es el que está más abajo. Pero cuando son comparables. Cuando son incomparables es el problema. Cuando son incomparables, ahí sí me tengo que poner a mirar a ver el gráfico si hay o no hay ínfimo y supremo. Cuando los elementos son comparables, siempre hay ínfimo y supremo. Cuando no son comparables, ahí es cuando hay que mirar. De hecho, eso es lo que dice el apunte que hay que hacer para determinar si una relación de orden es red. Hay que estudiar los elementos incomparables. Yo agarré estos dos incomparables y vi que tienen ínfimo y supremo. Una red, están su oído, escuchen, lo voy a decir más fuerte, vamos a acercar el micrófono, por ahí lo voy a soplar. Ahí va. Una relación de orden amplio es red cuando todo par de elementos, o todo subconjunto de dos elementos, tiene ínfimo y supremo. Y para hacer más rápido ese estudio, basta con analizar a los elementos incomparables. Si todos los incomparables, todos los pares de incomparables tienen ínfimo y supremo, entonces esta relación de orden es una red o una red algebraica. Nosotros probamos el análisis para estos dos. Sí, listo, tienen. Después probamos para D y F, pero era trivial porque como son comparables, ya sé que tienen ínfimo y supremo. Pero podríamos haber estudiado para muchos otros elementos, como por ejemplo C con E. Que bueno, están justo cruzados, pero son incomparables C con D. Pero también podría haberlo hecho para C con B o B con A. Vamos a arrancar con B con A. Vamos a estudiar qué es lo que ocurre con B con A. Vamos a agarrarlos a estos dos. Lo vamos a llamar subconjunto DEF, subconjunto G. Entonces ahora estamos en el subconjunto G. Así que estamos en el subconjunto G, que tiene como únicos elementos A y B. Entonces, vamos a calcular ya ínfimo y supremo de forma directa, sin los cotas superiores e inferiores. Entonces vamos a calcular A supremo con B. Y acá vamos a calcular A ínfimo con B. Vamos a hacer ambos, después complementamos con cotas superiores e inferiores para recordar y que nos quede todo redondito. Pero vamos a analizar estos dos. Si estos dos se quieren juntar yendo para arriba, ¿cuál es el lugar más cercano al que pueden asistir? D. Claro, D. Entonces, hacia arriba tienen supremo, va a ser D. Listo, buenísimo. Significa que esto es el supremo. Por las dudas, ponemos esto supremo. Bueno, vamos a hacer el cálculo tradicional. Pensémoslo como hubiéramos hecho si calculábamos las cotas superiores primero. Si calculábamos las cotas superiores entre estos dos, eran todos los elementos que están después que este y que este. Por supuesto que D cumple con ser cota superior, porque D está después que estos dos. F está después que estos dos. E está después que estos dos también. G está después que estos dos. Son un montón. Son un montonazo las cotas superiores. Está D,
está F, está E, está G. C no es cota superior porque obviamente es incomparable. Obviamente B tampoco lo es porque es incomparable con A. De todas estas cotas superiores, la más cercana a ese subconjunto es el supremo. Y la más cercana es justamente la D. ¿Ven? No hace falta calcular las cotas superiores para poder determinar el supremo. Vamos con el ínfimo. Cota inferior. Si estos dos se quieren juntar pero yendo para abajo, ¿a dónde se juntan? Y que se queden en sus casas. Exactamente, no se pueden juntar, porque no hay nada por debajo de ellos, no hay otro caminito, nada. Así que ya ahí a la vista queda claro que no existe ínfimo, porque no tienen lugar a donde ir yendo para abajo, no hay ínfimo. Obviamente, si hacen cotas inferiores entre estos dos, van a tener el mismo problema. Como no hay nadie que preceda a ellos, la cota inferior es el conjunto vacío. Pero, si lo pienso de esta manera práctica con los dedos, ya rápidamente veo que no hay un lugar donde se pueden encontrar yendo hacia abajo. Y cuando eso ocurre, es suficiente para decir que esto de acá, no es red. Porque hay un par de elementos, incomparables por supuesto, que no tienen ínfimo. Y para ser red, todo par de elementos tiene que tener ínfimo y supremo en simultáneo. Ya está. Esto no es red. ¿Se entendió? Profe, todo par, ¿verdad? No elemento individual. Todo par de elementos. Todo par de elementos incomparables. Por lo que acabamos de decir, si son comparables, siempre va a tener ínfimo y supremo. Si son incomparables, ahí es donde nos interesa ver si hay ínfimo y supremo. Ya dije, E con F tienen supremo y tienen ínfimo. Ellos también. El problema son E con D, A con B, por ejemplo. Hagamos estos dos, por ejemplo, acá. D con C. Supremo entre D con C. ¿Dónde se encuentran yendo para arriba estos dos? El lugar más cercano, claramente. En F. En F, claro. El supremo entre estos dos es F. Bien. Pero si tienen que ir para abajo, ¿dónde se encuentran estos dos? Imposible. Imposible. No se pueden encontrar. Está bien. Ya ahí tenemos otro motivo para decir que no es red. Vamos a armar un ejemplito más. Obviamente esto no lo pedía el ejercicio de la guía, pero estaba bueno. Es un buen ejemplo. Les planteo uno similar, con esta parte de abajo parecida. A ver. Esperen que tenemos un ejercicio. Pero vamos de la hora primero. Tenemos tiempo para uno más. No huyan. Vamos a dejarlo ahí. Muy bien. Esperen que pongo en pantalla un ejercicio que estuvimos trabajando en estos días. Miel, seguro que se me cerró Miel. Consultas por acá. Recuerden, la semana que viene ya es la evaluación. Empezamos a las 2. Estén atentos con eso. No, fue de este día. Ahí va. Profe, Sí. ¿va a haber clase de evaluación la siguiente semana? Si va a haber clase después de la evaluación. Clase de consulta, disculpen. No, la semana que viene no hay clase de consultas. Ok, gracias. Creo que no. Ahora me quedé con la duda. Creo que no. Mañana es la última entonces, profe. En principio sí. Profe, ¿alguna recomendación para el parcial? Además de estudiar, evidentemente. Sí, vayan haciendo los ejercicios en papel, porque van a tener que entregar el papel con la resolución o con lo que hicieron para poder justificar la elección de ustedes. No más que eso. Y si tienen alguna cosa que por ahí les parece que ninguna de las opciones era correcta o está mal,
cuando ustedes entreguen el papel ese, fíjense de explicar por qué eligieron lo que eligieron y cuál fue, qué fue lo que a ustedes les pareció que, bueno, qué fue lo que les hacía ruido, ¿no? Porque para que después en la siguiente instancia, cuando nosotros miremos su examen, ustedes mismos nos digan, bueno, mira, en tal punto me pasó tal cosa, ¿no? O sea, la idea es siempre que ustedes puedan acreditar que hicieron ustedes la evaluación y no que se los hizo otro. Esa es la gran situación. ¿Hasta dónde entraría entonces? ¿Hasta red? Hasta red, justo. Si es red o no, ahí, cortita. Okay. Bueno, este ejercicio de acá. Son dos relaciones de orden. A ver. Sí, son dos relaciones de orden. Vamos a hacerlo rapidito a este. Está en la clase de los jueves. Está subido al canal en YouTube el video. Igual vamos a hacerlo acá rapidito que va a resultar más práctico. Lo dejo ahí a la vista para que puedan leerle la consigna. Vamos a hacer primero el que dice ejercicio número 2. El ejercicio número 1 era uno de congruencia módulo, como recién acabamos de hacer. Así que no agrega nada nuevo. Vamos a hablar un poquito de redes, de relaciones de orden, y en particular vamos a estudiar si es o no red. Esas redes que vamos a... estos diagramas que vamos a construir. Entonces, el ejercicio 2... dice, voy a ir construyendo el diagrama de Haas, porque estos ejercicios son redes en realidad. Dice que ustedes tienen el conjunto con los elementos 0, 1, 0, 1, 4, 5, 0, 1, 4, 5 y 8. ¿Sí? Son esos elementos. Y la relación parece un poco enroscada, pero es bastante sencilla. Dice que Y, o sea que X se relaciona con Y siempre que se cumpla que Y sea mayor o igual que X más 2, o 2 más X, bueno, lo mismo, más X, o X sea igual a Y. Entonces, ustedes pueden hacer la matriz, por supuesto, para probarla. Pueden hacer el dígrafo, lo pueden hacer a mano y en forma, digamos, como un borrador. Y después cuando le encuentran la vuelta, lo emprolijan, ¿no? Sobre todo si no les dice que es una relación de orden. Que en realidad en la consigna esta no dice. Ah, sí le dice que es relación de orden. Pero bueno, les da una idea, porque si es relación de orden ya saben que van a arrancar a hacer el Haas. Pero si no les dicen que es relación de orden, habría que empezar a hacer el dígrafo. Pero bueno, fíjense que acá lo que dicen... Lo que puede confundir es que está primero la Y y después la X. Pero X es de donde salen las flechas e Y a donde llegan. El número que pongan acá, le suman 2 y tiene que ser menor que lo que valga Y. Entonces, si ustedes a X la reemplazan por 0, 2 más 0 es 2. Entonces, cuando X es 0, la suma me da 2. Entonces, si acá Y vale 0, 0 no es mayor que 2. Así que 0 con 0 no se... Bueno, en principio 0 con 0 no se relacionan. Si Y vale 1, 2 más 0 es 2. ¿2 es más grande que 1? No. Así que 0 no se relaciona con 1. ¿Sí? Acá X vale 0 y acá Y vale 1. Falla. Pero si X vale 0 e Y vale 4, esa desigualdad sí funciona. ¿Sí? 2 más 0 es 2. 4 es mayor que el resultado de esa cuenta, que es 2. ¿Se entendió? Cuando X vale 0, Y puede valer 4. Cuando X vale 0, Y puede valer 5. ¿Sí? Lo mismo puedo decir cuando X vale 1. 2 más 1 es 3. 4 es más grande que 3. 5 es más grande que 3. ¿Sí? ¿Está bien? Y por supuesto, 8 es más grande que 0. 8 es más grande que 3. Todas estas funcionan. Bueno, después se puede hacer lo mismo con el 4. 4 más 2 es 6. Entonces, ¿qué valor tiene que tomar Y para que sea más grande que 6? Y 8 únicamente. Así que cuando X vale 4, Y puede valer 8. Cuando X vale 5, Y puede valer 8. Y nada más. ¿Puedo reemplazar acá 8 y acá 8? Puedo reemplazar, pero no se cumple la igualdad. Porque me queda que 8 es mayor que 10. Falla. Pero esto que está acá
me permite, y tiene como única función, agregar los rulos. Porque cuando x es igual a y, cuando a ambos los reemplazo por el mismo número, cuando acá pongo un 8 y acá pongo un 8. Entonces, esa última parte está hecha para poder tener los rulos y para poder tener que esta relación sea reflexiva. Si no, no sería reflexiva. Bien. Es reflexiva. Es antisimétrica, toda flecha que va nunca vuelve. Y es transitiva. Fíjense que voy de 0 a 4 y siempre voy de 4 a 8. Entonces puedo ir de 0 a 8. Recontra transitiva. Relación de orden amplio. Por ese motivo podemos escribir el diagrama de Haas. Y el diagrama de Haas, como bien saben, no requiere que escriban esta línea de acá ni esta línea de acá. Las toma como implícitas. Si no queda del todo claro el sentido de lectura, se lee siempre de izquierda a derecha. Así que tenemos este con este, este con este, este con este, este con este. Y también Haas te quita los rulos. Le voy a dejar la cabeza a las flechas porque se entiende más claro cómo se lee. Si no, los puristas de Haas te dicen que el Haas se escribe de abajo hacia arriba. Pero bueno, estamos en la misma. Si no, directamente podemos borrar esto y lo escribimos de abajo para arriba. Ahora vamos a usar mi borrador que ya está bastante sucio ese trapo. Entonces nos quedan los elementos. 0, 1, 4, 5 y finalmente el 8. El 0 con el 5, el 0 con el 4, el 1 con el 4, el 1 con el 5, el 5 con el 8, el 4 con el 8. Diagrama de Haas, de abajo para arriba. Bien. Vamos a estudiar. Se pueden estudiar todo lo que quieran, ¿no? En este caso, la consigna les pedía que analicen máximos, bueno, para un subconjunto de 3 elementos, maximales, minimales y todo lo demás. Pero en este caso yo quiero estudiar si es red o no. ¿Es red? Vamos a cambiar la consigna. ¿Es red? Entonces, nos vamos a poner a estudiar los subconjuntos de 2 elementos. Pero nos conviene tomar 2 elementos que sean incomparables. Entonces, por ejemplo, voy a tomar a estos 2 elementos de acá. 4 y 5. Voy a estudiar ínfimos y supremos del subconjunto 4, 5. Entonces, cuando calculo supremo entre 4 y 5, o sea que es lo mismo que escribir 4 o 5, bueno, o con el símbolo más, me estoy fijando el lugar en que se encuentran yendo para arriba. ¿Cuál es el supremo entre estos dos? Los escucho, ¿eh? El 8. 8, exactamente, el 8. Perfecto, tiene supremo, buenísimo. ¿Significa que es red? No, significa que cumplió eso, hay que seguir. Calculo el ínfimo para 4 y 5. ¿Cuál es el lugar más cercano que tienen el 4 y 5 para juntarse hacia abajo? Yendo para abajo. 0, 1 puede ser. Ahí está. Tiene que ser único, tanto el supremo como el ínfimo. Tanto 0 como 1 están a la misma distancia, están igual de cerca. Están a un colectivo de cada uno de estos sujetos. Pero no es único. ¿Se entiende? No hay un único lugar donde juntarse yendo para abajo. Y no estoy hablando de las cotas inferiores en particular. Estoy diciendo que no puedo establecer cuál es el más cercano porque hay 2 exactamente a la misma distancia. Por lo tanto, no existe ínfimo. No es como el caso anterior que por debajo no tenían nada, entonces no había ínfimo por ese motivo. Acá por debajo hay elementos. Hay cotas inferiores. De hecho, estos 2 son cotas inferiores de estos 2. ¿Ven? El 1 está antes que 5, 1 está antes que 4. 0 está antes que 5, 0 está antes que 4. Tengo 2 cotas inferiores. Pero entre esas 2 cotas inferiores no hay una que sea la más cercana al subconjunto, la mayor. Por ese motivo, no hay ínfimo. Y si no hay ínfimo, entonces no es red. Y ya está. ¿Ven? Hablar de red, obviamente a partir de acá de red se cumplen otras propiedades que permite después hablar de álgebras de Boole, de retículos y otras cosas. Pero el análisis de si es red o no es el estudio de los ínfimos y supremos de subconjuntos de 2 elementos. ¿Se entendió? Sí, y hasta ahí entraría el parcial. Sí, hasta ahí entraría el parcial. Hagamos lo mismo pero para 0 y 1.
0 supremo con 1, 0 ínfimo con 1. Vamos con el 0 ínfimo con 1. 0 ínfimo con 1, el ínfimo entre 0 y 1 no existe. No existe porque no tienen a nadie por debajo. Se quieren juntar para abajo y directamente no hay nadie. Ya está. No hay ínfimo porque no hay elementos por debajo de ellos. Pero, entre estos dos, cuando quiero calcular el supremo, tengo el mismo problema que tuve con el 4 y 5 con los ínfimos. Veo que tengo a dos elementos que están cerca, a la misma distancia, pero no puedo diferenciar cuál está más cerca de que cuál es el que está más cerca, porque los dos están a la misma distancia. O sea, no hay ni ínfimo ni supremo en este caso. No hay ínfimo porque no hay nada por debajo. Y no hay supremo porque los que tengo por arriba, que son cotas superiores, los que están más cerca, están exactamente a la misma distancia. Y ya está. Por todos estos motivos, en realidad, con uno solo de estos ya era suficiente para decir que no era red. Es suficiente para decir que es red. Y sí, como bien dice el compañero, hasta ahí entra el parcial. ¿Va a ser múltiple choice? Las preguntas son múltiple choice, sí. Sí, son múltiple choice. Sí, porque usamos miel para esto. No es por otro motivo. En las preguntas, todo lo que se trabaja en miel es múltiple choice. La herramienta para hacer evaluaciones, me refiero. Y después hay una parte oral. Y después hay una parte oral a las 16 horas. Van a tener que prender la cámara. O sea, ustedes van a resolver el múltiple choice, pero además van a resolver en papel la ejercitación, ¿no? Dar por qué en papel tienen que presentar las pruebas de por qué eligieron lo que eligieron, ¿no? Le van a sacar fotos, los ponen en un PDF. Fíjense que hay muchas herramientas para hacer eso, para generar un PDF con todas las fotos. O bueno, de última, ponen todas juntas en un archivo RAR, o sea, tienen que comprimir. Y cuando entregan la evaluación, nos envían por mensajería de miel la evaluación, así en un único archivo, ya sea PDF o de última, todas juntas en un documento comprimido. Y nosotros les vamos a decir a qué hora se tienen que conectar a Teams y en qué canal también. Eso va a estar todo publicado el mismo miércoles. Horarios para cada uno y todo lo demás. También las condiciones en cada prueba y todas esas cosas. Entonces el parcial lo entregan más o menos a las 2, tenemos hasta las 4. A las 4 hacemos la comprobación y ya está. Así De la es. semana siguiente. Sí, así es. Sí, tal cual. El PDF se lo mandamos a todos los tutores en mensajería. Sí, nos tienen que mandar a Héctor y a mí. No hay mucho más. No hay mucho más. Claro, Marcela no está acá. Sí, es eso. Sí, todas esas indicaciones van a estar aclaradas, indicadas la semana que viene, pero va a ser eso. Y después la videoconferencia es de no mayor a 15 minutos, ¿no? Es para ver si les preguntamos sobre el mismo trabajo que ustedes nos mandaron. A ver, ¿por qué elegiste esto? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué aquello? Y nada más. Si ustedes rápidamente nos dicen por tal motivo, tal cosa, o me equivoqué porque puse eso, pero en realidad pues me di cuenta. O sea, si ustedes argumentan y nos convencen de que lo hicieron ustedes, ya está. Es una validación para ver si de verdad lo hicieron ustedes o se los hizo otra persona. No es para otro motivo. O sea, que si ustedes lo hacen ustedes, quédense tranquilos porque no tienen la conciencia tranquila. A eso me refiero. ...6 de mayo... Bueno... ¿Alguna otra consulta? Ah, esperen, yo me relajé... ...quedaba otro ejercicio ahí para hacer... Ahora lo hacemos, disculpen... Cierto que les di 2 para hacer... Justo también estaba viendo... un video que no sé qué problema tiene... ...que no están pudiendo ver... Volvemos acá... Un ejercicio clásico. Diagrama de Haas de esto que está ahí. Y con eso sí vamos a cerrar por hoy. Van a ver que es divertido.
Dice, construye el diagrama de Hash de... Escribe un par ordenado. El primer elemento de ese par ordenado es de... Ahí está. Ya volví. El primer elemento de ese par ordenado es de 165, que es el conjunto de divisores positivos de 165. Y el otro elemento de ese par ordenado es la relación de divisibilidad. Son ejercicios clásicos. Hacemos un montón de ejercicios, van a encontrar en la guía de trabajo práctico, un montón de este formato, 165, punto y coma, dividido. Relación de divisibilidad. Es el conjunto sobre el que vamos a trabajar y la forma en que vamos a relacionar a esos elementos. Hay hasta un pequeño protocolo para poder trabajar acá. Primero tenés que vos tener claro cuáles son los elementos que vas a usar. Porque no es de 165. Bueno, ¿y quiénes son de 165? Son todos los números enteros positivos que dividen a 165. Entonces lo habitual acá es hacer una división, es hacer la factorización de este número. Es ir dividiendo este número por todos los números primos menores a él, obviamente, que lo dividen. Entonces 165 dividido, si termina en 5 es porque es divisible por 5. Así que 165 dividido 5 da 33. Da 33. Buenísimo. ¿Puedo seguir dividiendo por 5? No, 33 no se puede dividir por 5. Pero sí lo puedo dividir por 3. Genial, me da 11. ¿Puedo seguir dividiendo por 3? No, porque 11 primo solo se puede dividir por 11 y por 1. Así que lo divido por 11. 11 dividido 11 me da 1. Listo. Factorizado. O mejor dicho, lo descompuse. Vi cuáles son sus divisores primos. Entonces puedo decir que 165 es igual a 5 por 3 por 11. O 3 por 5 por 11. No importa tanto el orden. Sí importa que cada uno de estos numeritos aparece una sola vez. Es 5 a la 1, por 3 a la 1, por 11 a la 1. ¿Sí? Si lo hubiera dividido dos veces por 5, acá me hubiera quedado 5 al cuadrado. Con estos numeritos, en toda relación de divisibilidad, si la descomposición factorial del número que están trabajando ahí tiene como exponente máximo el 1, esto se llama álgebra de Boole. Es una álgebra de Boole siempre. Pero bueno, álgebra de Boole no entra, así que no nos vamos a meter tanto en álgebra de Boole. Pero una álgebra de Boole es una red que cumple con ciertas propiedades y tiene cierta forma que es muy bonita, muy regular. Pero ubicar esos valores nos permite calcular la cantidad de elementos que tiene 165. Divisores de 165. Hay una pequeña fórmula que dice que si vos agarrás todos esos unos, tenemos ahí como exponentes, no todos los exponentes, que son 3 números unos, le sumás 1, los multiplicás entre sí. Esto es fórmula, se puede justificar por cálculos combinatorios. Es como en lógica cuando calculábamos cuántos renglones íbamos a usar, que era 2 a la cantidad de proposiciones, o en conjunto de parte que era 2 elevado al cardinal del conjunto A, del conjunto en el que trabajamos, que es una fórmula que se fundamenta cuando veamos combinatoria. Acá también, la cantidad de elementos de esto es esos exponentes sumado 1. O sea, 2 por 2 por 2. 8. ¿Para qué me sirve eso? Para poder ubicar correctamente todos los elementos y no olvidarse de ninguno. ¿Cuáles son todos los divisores de 165? El 1, todo número se puede dividir por sí mismo, así que 165 también. El 5, el 3 y el 11, fíjense que ya tengo anotados 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Me están faltando 3 más, que son justamente los que se obtienen trabajando con esto de acá. Por ejemplo, 5 con 11, 5 por 11 da 55. Obviamente que el 55 también divide a 165. El 5 con el 3 me da 15. 15 también divide a 165. Y el 3 con el 11 me da 33, que también divide a 165.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo los 8 divisores. Los tengo a todos. Me falta ahora armar mi diagrama, mi representación de la relación. En el apunte van a ver que se puede demostrar que el conjunto de divisores de cualquier número y la relación de divisibilidad siempre es red. O sea, de más está decir que es una relación de orden. O sea, van a hacer un diagrama de Hash. Pero además siempre es red. Y ahora lo vamos a comprobar rápidamente. Porque todo par de elementos siempre tiene ínfimo y supremo. Entonces, 1. Fíjense que la relación es quién divide a quién. 1 divide a todos. Y todos dividen a 165. Ahora, 1 va a dividir en particular a estos 3 elementos que los tenemos ahí bien cerquitas, que son el 3, el 5 y el 11. Que son los factores primos. De hecho, a estos se los suele llamar átomos directamente. Porque son los que están inmediatamente después del mínimo. 3, 5, 11. Ok. Ahora empieza la magia. El 33, yo lo voy a ubicar acá. Pero la primera vez que lo hice lo puse en cualquier otro lado. Pero se cumple que 3 divide a 33. Y que 11 divide a 33 en simultáneo. Fíjense que eso es lo que representa la linita. 3 divide a 33, 11 divide a 33. Ahora, 5 no divide a 33. Por lo tanto, de acá a acá no voy a tener una arista. Pero sí voy a tener arista si escribo el 15 ahí. Porque 3 divide a 15, 5 divide a 15. Son todos estos elementos, ¿eh? Me falta ubicar el 55. Lo puedo poner por acá. 11 divide a 55, 5 divide a 55. 15 no divide a 55. Guarda con eso, ¿eh? 15 por 2 es 30. 15 por 3 es otro número. No me da nunca 55. 15 por 2, 30. 45 me da. No da. 33 no divide a este. 15 no divide a 33. Estos de acá arriba son incomparables. Lo mismo que estos. 3 no divide a 5. 5 no divide a 11. Son todos incomparables entre sí. Pero todos ellos sí dividen al 165. Por lo tanto, esta es la forma más simpática de poder armar este diagrama. Este diagrama de Hash. Que va a ser red. Y eso es una de las cosas que vamos a comprobar rápidamente. Va a ser red. Vamos a estudiar rápidamente algunos pares de elementos incomparables. Y ahí ya terminamos. Van a ver que efectivamente es red. Agarremos acá el 33 con el 55. 33 supremo con 55. 33 ínfimo con 55. Comparamos algún par de elementos. Supremo entre estos dos. ¿Quién es? 165. Correcto, 165. Esta operación es la que en términos aritméticos se conoce como mínimo común múltiplo. Pero bueno, eso ya es aritmética. Ahora vamos hacia abajo. 33 con 55. ¿Dónde tienen ínfimo? ¿En qué valor se encuentran ambos de la forma más cercana? ¿Qué valor? ¿El 11 no es? En el 11. Es el máximo común divisor. Es el número que divide a ambos y es el más grande. Obviamente el 1 divide a todos, pero el 11 los divide a estos dos y es el más grande que puedo encontrar. Listo, ¿ven? Dos elementos incomparables que tienen supremo e ínfimo. ¿Es red? Bueno, por ahora cumple con las condiciones de red. Si ustedes hacen esto para todos los pares, van a encontrar que siempre tienen ínfimo y supremo. Por eso esto se llama red. Y también tenemos uno muy lindo que son los elementos complementarios o el complemento de. Profe, una pregunta. Sí. O sea, ¿no basta con hacer simplemente la relación entre un par para saber si es red? No. Tendría que hacerlo con todos. De hecho, en el apunte van a ver que para hacerlo con todos, arman una tabla. Así, ponen todos los números como columnas. Ponen el 1, 5, 3, 3, 3, todos los números así. Y lo escriben también como columnas. Y van completando la tabla poniendo quién es el ínfimo y quién es supremo entre cada par de elementos. Una tabla enorme que a veces se hace dos veces porque haces una tabla para supremos y una tabla para los ínfimos. En fin.
se puede hacer, pero por lo menos tienen que saber reconocerlo ustedes. O sea, lo que de última tenés que a lo sumo saber identificar es cuando no es red. Es como con las propiedades cuando te piden da el contraejemplo de la que no cumple. Tenés que saber identificar el contraejemplo para decir no es red por tal motivo. O no es transitiva por tal motivo. Acá también. Si te das cuenta que no es red, tenés que saber argumentar por qué no es. En realidad esta es red. Porque siempre contamos con relación de divisibilidad y un conjunto de divisores, siempre va a ser red. De hecho, las redes cumplen varias características particulares, como por ejemplo, tener un mínimo y un máximo. Es como que acá al final no te vas a encontrar con, no sé, si no estuviera el 1, termina en estas tres puntas. Las redes siempre terminan en una cosita, un único elemento hacia abajo y uno solo hacia arriba. Son como que bastante ordenadas. Y en este caso todas van a funcionar. Pero tenemos un par de casos extremos, por ejemplo, el 5 con el 33, que son incomparables. Fíjense que del 5 no pueden ir al 33, porque el 5 no divide a 33, obviamente. A lo sumo tiene que irse por el costado, pero no llega al 33. ¿Qué pasa cuando hago el supremo entre 5 y 33? ¿Dónde se encuentran estos dos y tienen que irse para arriba? 165. Exactamente. ¿Y si estos dos tienen que venirse para abajo? El 1. En el 1, exactamente. Cuando existe siempre mínimo. Ya estoy mencionando cosas de álgebra de Boole. Pero en este tipo de redes, donde ustedes agarran un elemento y siempre van a encontrar otro con el que se van a encontrar acá arriba o acá abajo. ¿Ven? Tiene supremo allá arriba, supremo allá abajo. Miren, 15 con el 11. Si estos dos se tienen que encontrar yendo para arriba, ¿dónde se encuentran? En 165. Exactamente. Y si van para abajo, en el 1. Y si hacen lo mismo con el 55 y con el 3, se encuentran yendo para arriba en el 165. Y yendo para abajo, el 55 se quiere acercar, pero se acerca hasta acá y después dicen, bueno, vamos para abajo, en el 1. Cuando en una red no solo todos los pares de elementos tienen ínfimo y supremo, sino que también se agarran un elemento y pueden encontrar otro que tiene supremo en el máximo e ínfimo en el mínimo, y es único, esa red es un álgebra de Boole. Y ese par de elementos son complementos entre sí. Por eso acá 33 y 5, porque cumplen estas características, se dice que 5 es el complemento de 33, o 33 es el complemento de 5. Eso para la parte de álgebra de Boole. Lo que a nosotros, como ya les dijimos, nos interesa es que sepan calcular supremos e ínfimos y si no es red, sepan decir por qué no es red. O sea, dar el contraejemplo que hace que eso no sea red. Y nada más. No hay más que eso. Vamos a poner mi carita. Bien, ¿se entendió? Diagrama cubo, diría yo. Claro, sí. Diego tiene razón, sí. La álgebra de Boole siempre te genera esa estructura que parece un cubo. Si tuviera 4 elementos es un cuadradito. También tiene esa forma las álgebras de Boole. Bueno, les recomiendo que hagan todos los ejercicios de la guía que puedan de este ítem. El viernes les confirmamos si hay clase de consulta de la semana que viene también. Y bueno, no hay mucho más, es para repasar un poco. No suele haber sorpresas en esta parte. Si hicieron los ejercicios necesarios, se van a topar con algo parecido. Bueno, los escucho. Profe, entonces, si hacemos a todos los ejercicios de la guía, ya estamos preparados para el examen. O hasta a la guía 6, hasta el TP6. Y hay que hacer incluso los que dicen relación de orden. Yo te diría eso. Ahora me perdí con el TP6, pero sí. TP5, TP6, lo de relación de orden. Y a los que dicen red, quise decir. Donde aparece red, sí, plantea los de red. No están de más. A ver, ¿quedó abierto miel? Vamos a chusmear eso. Ahora, ahí vamos. Esperen a ver si no se me cerró miel. Contenidos. 1024, ahí pongo pantalla. Clase 5. Ahí va.
Clase 5. Red. Ajá. Ven que acá habla de retículos. Red. Todo ínfimo y supremo. Ven todos los cálculos Ven, acá hace una pregunta. Divisores de 20. ¿Es red? Ven, se estudia. Supremo, ínfimo. Analizando lo que hablamos hoy. Como todos tienen ínfimo y supremo, es red. Todo esto entra. Y esto de acá. Se va a poder ver después que esto no es red. Está explicado ahí. No estoy diciendo nada que no hayamos visto. A partir de acá se empieza a extender. ¿Ven? Equivalencia de dos definiciones, todo esto. Ahí ya nos empezamos a acercar a álgebras de Boole. Empieza a hablar de retículos y todas las propiedades que cumplen. Todo eso, mírenlo. No está de más. Pero no es tan tema. Ya nos estamos excediendo. Esperen que quiero agarrar la guía. Ahora sí. Sí, alguien iba a decir algo. Sí, el compañero se refiere justamente a esto. Nada, justamente lo que hablé esto. Ahí va. Ejercicio 5, TP5, relación de equivalencia. TP6, conjunto ordenado. Fíjense que sobre D44 definir una relación de orden amplio no lineal. No lineal significa que hay elementos incomparables. Una cosa que por ahí quedó un poco perdido. Fíjense que lineal significa que todos los elementos son comparables. Están uno atrás del otro como si fuera un trencito. 15 y 33 son incomparables. Ya está. Es eso. Orden amplio, orden estricto. Hay un par de definiciones particulares. Vuelvo a la pantalla. Fíjense que después de ahí empieza la parte de red. Esto los pueden hacer. Determinar si el conjunto es un retículo. ¿Qué es un retículo? Una red. ¿Ven? Es analizar los ínfimos y supremos. Y son poquitos los ejercicios de red. Así que tranquilamente los pueden hacer. O si no, fíjense para marcarlos si lo vemos en la clase de consulta, que el viernes haremos alguno de estos seguramente. Y vamos a hacer uno de orden producto también, donde los elementos no son simplemente las letras, sino pares ordenados. Así que estén atentos a eso, o por lo menos a ver la grabación. O vean los ejercicios resueltos de otro lado. TP7 ya no entra. TP7, ahí sí, ese sí ya no entra. Pero fíjense que TP6, la parte de red, llega a entrar. Nada más, jóvenes. Ahora sí, llegamos al final. Arrancamos 15:33. La hora ha volado. Así que vamos a prender esto de vuelta. Y vamos a poner mi carita ahí, así me despido. Ahora sí, buenas tardes. Ya está anocheciendo. Buenas tardes, buenas noches. Cualquier consulta, háganla en los foros. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Les vamos a estar comunicando todas las vicisitudes de la próxima evaluación. Ahí me están saludando, me parece. Perfecto. Bueno, adiós Lautaro. Hasta la próxima. Chau, Tabuarda. Chao, profesor. Diego, Chao, Dancona, profe. Chao, Pereira, profe. Albornoz. Hasta luego. Chau, Galarza. Hasta la próxima. Gracias. Adiós.